tú conoces. Mi mente está limitada, mi corazón está limitado, pero el tuyo no. Pedimos que seas tú quien dé la palabra, quien conoce la necesidad, que pueda poner en mi boca en esta mañana, que puedas revelar la condición de cada uno de nosotros y suplir lo que necesitamos para la gloria de tu nombre. Toma control y dominio de este ambiente, sujetamos las fuerzas del mal, atamos las obras del diablo, toda distracción, toda perturbación la declaramos sin poder y sin autoridad. Que mientras tu palabra es predicada, Dios mío, muchos puedan ser sanados, muchos puedan ser libertados, muchas cadenas puedan romperse en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Padre, te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito hermano, sea Dios. por favor, ¿Puedes tomar asiento, págame la hermano? luz de allá. No, esa no. ¿Con quién tienes que luchar? Nosotros continuamente estamos a través de los medios de comunicación escuchando los conflictos que existen en diferentes partes del planeta. En el Mediano Oriente usted ve que esa zona de la medialuna fértil siempre ha estado en guerra, siempre han habido conflictos. En la parte de Norteamérica, lo que son los Estados Unidos, siempre dicen que tiene un conflicto con alguien. Tenemos allí en el Asia la amenaza de la dictadura de Corea del Norte. De todas maneras, siempre uno se asombra cuando le nombran las guerras, porque hoy existen armamentos sofisticados como las bombas nucleares, y esa espina que quedó incrustada en la mente humana de la bomba de Hiroshima y Nagasaki han dejado en pánico a la humanidad, porque saben que es supremamente catastrófico donde cae una bomba de estas. Pero si nosotros nos ponemos a analizar la historia, el mundo todo el tiempo ha tenido guerras, sino que hoy se hacen con un fusil, se hacen con un tanque de guerra, toman un avión y lo llenan de ametralladoras. Antes lo hacían con escudo y con lanzas. Pero las guerras siempre han existido, lo que ha cambiado es la tecnología, pero siempre ha habido conflicto en todos los tiempos. Y siempre el ser humano ha añorado la paz, ha añorado la tranquilidad. Y usted ve que el discurso político que está de moda hoy en día es que quieren paz, que quieren diálogo. Es la forma de llegar a la gente, porque todo el mundo sueña con un mundo en paz. Pero tenemos que entender algo, uno de los principios fundamentales de la Biblia es este. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos procurar la paz con todos los hombres siempre y cuando esté de nuestra parte. Hay personas con quien se desea hacer la paz, pero la persona no cede, no quiere la paz. Hay personas que usted le puede pedir perdón y la persona no le acepta el perdón. Ya ese es un problema de él. Usted cumplió con la parte suya. Pero dice el escritor de Hebreos, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Somos y Dios es amante de la paz. Pero analizando la vida, uno se puede dar cuenta de que la vida es conflictiva desde el momento en que se nace. No solamente está en una batalla campal la que está trayendo un muchacho al mundo, sino que también el niño que viene al mundo viene en una lucha. El niño ha estado 9 meses en el vientre de una mujer sin abrir los ojos, y lo que se dice es que psicológicamente cuando el niño nace ve las luces del quirófano y la reacción que debe tener es llorar. Pero ustedes saben que hay niños que no lloran cuando nacen. Entonces el médico tiene que tomarlo por los tobillos, ponerlo boca abajo y pegarle una nalgada. Porque cuando el niño llora, los pulmones se llenan de oxígeno. Por primera vez respira dentro
del vientre no lo pudo hacer, lo hacía a través del cordón umbilical. Inmediatamente la bienvenida al mundo es una nalgada. Parece algo inhumano. Y la creencia que tienen los indios, más que todos los que viven en la frontera con Colombia, los guayú, es que ellos dicen que al mundo se viene a sufrir, y cuando una persona muere ellos hacen fiesta. Porque según la creencia de los guayú, cuando la persona muere, descansó. Se fue de este mundo sufrido, donde hay tanto conflicto, donde ganarse el pan de cada día es un sufrimiento, es una lucha constante. Descansó y lloran cuando un niño nace. Ese es el concepto que ellos tienen. Pero tenemos que entender que aunque Dios es un Dios pacífico y la iglesia debe ser pacífica, hay momentos en que van a haber conflictos. Hay momentos en que van a haber situaciones difíciles que hay que enfrentarlas, no hay que correr de ellas. Que van a haber momentos en que hay que prepararse para pelear. Y cuando uno habla del término pelear, no lo habla uno en el aspecto físico, porque hay momentos en que hay creyentes que hay que reconocer, que se olvidan de que son creyentes, y cuando los ve uno es tratando de doblarse las mangas para arreglar el problema. Pero cuando estamos hablando de pelear, lo hacemos de la forma como Dios lo mandó. Decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo estaba reconociendo que había que pelear, pero que había que pelear con las armas de Dios, no con las armas de los hombres. ¿Cuántos no tienen un chopito guardado por si una luz se les mete? Una escopeta. Tienen sus armas por si acaso. Yo he conocido gente que me dicen, yo no me dejo, antes que a mí me den, yo le doy. Pero el apóstol Pablo está hablando de otro tipo de guerra, lo está hablando en el sentido espiritual. Y creo poder entenderlo porque el mundo espiritual mueve el mundo natural. ¿Qué es lo que hace que un hombre o que una mujer se mueva? Su alma. Es decir, que el bulto de carne que usted ve por fuera es producto de lo que el alma está haciendo por dentro. O cuando usted ve un carro muy bonito que va, o un pedazo de lata que va andando, pero si tiene el motor bueno, el carro sirve. ¿Qué es lo que mueve el pedazo de lata? Lo que hay dentro del carro. Es decir, que lo que no se ve mueve lo que se ve. Y cuando uno se pone a leer el Antiguo Testamento, el nombre más repetitivo que aparece de Dios es Jehová de los ejércitos. Y sabemos que ¿para qué se tiene un ejército? ¿Cuál es la función de un ejército? Desde el comienzo de la creación del mundo, cuando usted lee el capítulo 2, encuentra una expresión que dice que terminó Dios toda la creación que hizo y todo el ejército de los cielos. Dios le llama a las estrellas, le llama a los planetas, le llama a los asteroides, le llama a los cometas sus ejércitos. Quiere decir que eso se puede constituir en un momento dado, por decirlo de esta forma, en un soldado, en un instrumento que Dios puede usar para un fin determinado.
momento. Y los vientos tempestuosos que los estaban amenazando solo necesitaban algo: fe. Y cuando el Señor se levanta, viene y reprende la tempestad, le dice: calla, enmudece, y dice que inmediatamente se hizo grande bonanza. Quiere decir que para poder salir a pelear contra algo que aunque parezca más grande que uno, solo lo que uno necesita es fe, porque en el mundo natural nunca vas a vencer un problema con la fuerza natural, sino con la fuerza de Dios, y a través de la fe que Dios pelea a través de las personas. Es decir, que nadie puede pensar que va a enfrentar un problema y que va a salir victorioso si no ha aprendido a creerle a Dios. ¿Saben quiénes son los hombres de victoria? Los que le han creído a Dios. Por eso en el capítulo 11 de Hebreos dice que por fe apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, recibieron su muerto mediante resurrección. Fueron personas que sacaron ejércitos y conquistaron tierra, pero a través de qué lo hicieron? A través de la fe. Los únicos que pueden salir a la guerra son los que creen, son los que tienen fe. Bendito sea el Señor. Hay un segundo principio, que es la disposición. Cuando no existe la disposición, no está apto para la guerra. ¿Usted llevaría un flojo a la guerra? ¿Usted llevaría un perezoso a la guerra? ¿Qué pensaría usted de un soldado que usted lo ve por la calle a